Muy buenos días, qué gusto saludarles por este medio y traer a sus corazones la palabra viva de Dios. Esperemos que este devocional sea confortante a sus vidas. Esta mañana veremos la importancia de la fe, pero esa fe que cree en Dios y está dispuesto a obedecer al Señor sin reservas. Si tú le preguntas a la mayoría de la gente hoy en día si creen en Dios, ellos te dirán que sí. Pero me encanta, mire, la manera en que Dios siempre nos desarma como seres humanos y anula esa fe puesta en un Dios que la gente maneja y mueve a su antojo. Santiago 2.19 es un pasaje que me ha encantado, nos dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees que Dios es uno como creían los antiguos, que solamente era un Dios? Perfecto, bien haces, bien por tu concepto. Pero mire, ¿cómo desarma este argumento? También los demonios creen y tiemblan. Es fuerte. Dios pone la fe del ser humano a la par de los demonios. Ellos creen que Dios es todopoderoso, pero no tienen la facultad de aceptarlo y reconocerlo como Salvador. Y sobre todo creer en Él de tal manera que obedezcan plenamente como nosotros lo podemos hacer. En esta porción que veremos esta mañana de Romanos 4, del 1 al 8, el apóstol Pablo nos habla de la fe contada por justicia y pone como ejemplo al patriarca Abraham y después nos menciona al rey David. Pero analicemos el versículo, un versículo antes, para que comprendamos un poco el contexto. Pablo hace una pregunta y termina contestándola en el capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, dijo Pablo, ¿invalidamos la ley? Dijo, en ninguna manera, ni lo piensen, sino que confirmamos la ley. Mire, el propósito de la ley mosaica se cumple y confirma su lugar en el plan de Dios cuando guía a un individuo a la fe en Jesucristo. Pablo afirma en forma repetida que la fe y no las obras de la ley es el camino a la salvación. Así que leamos los versículos del 1 al 8 del capítulo 4, la parte que nos toca, y veamos lo que podemos enriquecer nuestro corazón con esta porción. Así que aquí aprenderemos precisamente un ejemplo de fe que cree. Veamos el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Inicia con otra pregunta. ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según sus esfuerzos, según su capacidad? ¿Qué podrían los lectores de Pablo aprender de las experiencias del patriarca que se registran en las escrituras? Mire, los rabinos enseñaban que a Abraham le sobraban méritos por sus buenas obras y que el excedente de todas esas buenas obras estaba disponible para sus descendientes. Pero claro, Pablo, como siempre, aclara ese punto enseguida. Y aquí veamos lo segundo que podemos aprender. Una experiencia real que tú tienes que vivir. Y hablo de esa fe. Una fe genuina en Dios, creer y obedecer. Veamos los versículos de 2 al 3. Porque si Abraham dice, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero dice Pablo claramente, pero no para con Dios. Definitivamente no. Todo lo que hizo en la carne se puede gloriar, jactar, pero no para con Dios. Y el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo empleó este concepto como base, suponiendo que como Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, jactarse, hablar, gloriarse de todo eso. Pero Pablo insistió en que podía hacerlo solo en otras personas y no para con Dios. Recordemos lo que nos menciona Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia es un don inmerecido. Sois salvos por medio de la fe y esta es puesta en Cristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Queda claro lo que dice Pablo aquí, para que nadie se gloríe. Si una persona fuere capaz de establecer su justicia finita, escuche esto, por medio de las obras, cosa que es imposible, la verdad,
nunca podría gloriarse de ello en la presencia de Dios. Si alguien quisiera presentarse delante de Dios como una persona justa y que hace obras buenas todos los días y que ya tiene el cielo ganado, debe escuchar esto que menciona Isaías 64:6. Dice, si bien nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, nuestras obras, aquellas cosas que nosotros consideramos buenas, son como trapo de inmundicia. El trapo de inmundicia se usaba para limpiar las llagas de la lepra o como una toalla sanitaria en aquel entonces. Y dice el versículo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire, enseguida mencionó una autoridad reconocida por sus lectores y preguntó, ¿qué dice la Escritura? Él citó aquí Génesis 15:6, que afirma que la fe de Abraham en Dios y en su promesa le fue contada por justicia. Debido a que creyó, escúcheme esto, creyó en Dios, Dios le aplicó la justicia a su cuenta, le acreditó. Y me encantó esta palabra. Viene de un término que significa elogiste, de logizomai en el griego. Es un término que se utiliza en contabilidad. Él le acreditó a su cuenta, a su favor, esa justicia por haber creído en Dios y haber obedecido. Ahorita vamos a ver qué significa más creer en Dios. Bueno, y aquí una tercera cosa por aprender es, ¿solo por creer? ¿Lo crees posible? Así funcionan las cosas. Versículo 4 y 5, por favor. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica. La palabra justificar significa presentarte justo delante de Dios. Él pagó tu deuda, Él pagó todo y te presenta justo. No tienes ninguna deuda ya. El que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire esta parte. A continuación el apóstol Pablo examina el significado de esta cita de las Escrituras. Señala que el salario de un jornalero constituye una deuda para el patrón, porque el obrero lo merece por su trabajo. La paga no se entrega como si fuera un regalo por gracia de su Señor. Pero por otro lado, la persona que no obra en favor de su salvación, que no puede hacer nada, todo depende de Dios, pero cree en Dios que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham era esta segunda persona, como indica la cita de la Escritura, fue justificado, no porque hizo buenas obras, sino porque confiaba en Dios completamente a ciegas. Y creer, es estar dispuesto a obedecer sin reservas a Dios. No le pones condiciones. Eso es creerle a Dios. Eso es fe puesta en acción. De hecho, cuando una persona nace de nuevo, empieza un caminar distinto, hermanos. Eso es una verdad. Y debe de actuar en base a su nueva naturaleza, de tal manera que su obrar es conformado por el modelo de Cristo. Y este pasaje nos lo confirma. Efesios 2:10 siempre me ha encantado. De verdad, la forma en que ahora actúo en base a lo que Dios hizo en mí y en base a lo que Dios hizo en ti. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dices, a ver, detengámonos. Tengo que hacer buenas obras, dice el Señor. ¿Sabes qué? No. Estas obras no dependen de ti. Estas obras ahora dependen de mí. Son obras que yo pongo en tu corazón para que actúes de una forma diferente. Para buenas obras, dice. Ahora veamos, las cuales, ¿qué cosa? Esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida diferente. Ve cómo ahora Dios nos cambia la dinámica de nuestra vida. ¿Lo puede usted analizar esto? Qué interesante, ¿no? Cómo Dios toma todo, cambia y nos dice, ahora tu caminar va a ser en mí.
por esa fe que hemos puesto en Él. Y por último, la cuarta cosa que podemos aprender esta mañana es, Él cambia nuestra culpabilidad por gracia. ¡Wow! Esta parte me encanta. La forma en que Dios te da gracia, te perdona, te restaura. Dios lo hace todo. Y esto debe motivarnos en verdad. Mire, versículos 6 al 8. Como también David habla, dice, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, que no tenemos que forzarnos a hacer nada por ganar la salvación, simplemente ir a Dios y creerle, diciendo, bienaventurados, mire, dichoso, feliz, pleno el hombre, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón, dice, dichoso la persona a quien el Señor no culpa de pecado. Este hecho aplicado a Abraham y también era válido para David. La descripción del proceder divino con ese rey la encontramos en el Salmo 32, versículo 1 y 2 que Pablo citó. Pero también el Salmo 51 va relacionado con el perdón que David recibió de parte de Dios. Mire, una persona bienaventurada es a quien Dios atribuye justicia sin obras. Los pecados de tal persona son perdonados y cubiertos. Y en lugar que se le acredite el pecado a su cuenta, Dios le acredita justicia. ¡Wow! Qué hermoso esto, ¿no cree usted? Yo le pregunto esta mañana, después de lo que hemos analizado, ¿cómo se siente después de escuchar estas palabras? ¿Cómo se siente? ¿No cree que estamos en deuda por una eternidad con Dios? Dígame, ¿vale la pena creerle a Dios? ¿Vale la pena obedecerle? Yo le puedo decir 100% sí. Sí, vale la pena haber creído en la obra de Dios a través de Jesucristo. Vale la pena obedecerle cada día. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena escuchar su palabra cada día en estos momentos que estamos pasando. Dios te garantiza siempre plenitud a través de su palabra. Y quiero que me conteste usted algo. ¿Qué tuviste que hacer para que Dios te acreditara a tu favor justicia? ¿Qué tuviste que hacer? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Podrías compartirnos lo que tuviste que hacer? ¿Fue acaso obra de tus manos? ¿Fue acaso tu buen corazón? No, ya lo vimos en todo esto que desarrollamos. Fue simplemente la obra de Dios en nuestra vida. Y qué maravilloso que sea así, que la obra de Dios sea en nuestro corazón. Por eso el creer va más allá de simplemente decir yo creo. Es estar dispuesto a obedecer, a creer, esperar y día con día hacerlo delante de Dios. La experiencia que Abraham tuvo con Dios fue plena, a tal grado aún de obedecer al pedirle que sacrificara a Isaac. ¿Se acuerda usted? Es impactante esa parte. Si usted lee Génesis 22, va a aprender mucho de lo que es un creer dispuesto en Dios. Así que le invito a que oremos, le invito a que demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho sobre nuestras vidas. Y en verdad, contésteme esto. ¿Qué tuviste que hacer para que Dios te acreditara a tu favor justicia? Agradecemos a Dios. Padre, gracias te damos porque tú eres justo, tú eres fiel, tú eres misericordioso y es un Dios que obra, Señor, en justicia siempre sobre nuestras vidas. Gracias por el ejemplo de Abraham y aún de David, que no tuvieron que hacer nada más que creer y obedecer en lo que tú eres, nuestro Dios eterno. Te bendecimos por todo lo que has hecho.
y que nos has acreditado justicia antes que los pecados. El mismo David decía, Señor, si tú mirares a los pecados, ¿quién se mantendría en pie? Pero en ti hay perdón de pecados para que seas reverenciado. Gracias, Dios, por esa justicia que se nos acredita, y gracias por estar contigo. Gracias por la oportunidad que tenemos de creer, Señor, y confiar plenamente en quién eres tú, pero sobre todo obedecer plenamente cada día y conocerte a través de esa experiencia de obediencia. Así que bendice a mis hermanos en este tiempo, que sigan confiando en quién eres tú y toda la obra redentora que hiciste. Tú eres nuestro sustentador, tú eres el que suple nuestras necesidades, tú eres nuestro ayudador y el que dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bien, tenemos algunos anuncios. Si usted desea adquirir el devocional de agosto del tiempo con Dios, ya lo tenemos. Puede pasar a las instalaciones de Torre Fuerte de 11 de la mañana a 2 de la tarde. También para nuestros niños, nuestros chicos, no se pierda nuestra transmisión de la Escuela Bíblica de Vacaciones, Expedientes IP. Dio inicio este lunes 27 y termina el viernes 31 de julio. Es para niños de 5 a 12 años, el horario de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué necesitas? Bueno, YouTube, Face o Zoom. Y puedes integrarte inmediatamente. Escucha todo esto, vale la pena. Si tiene usted alguna necesidad y quiere que oremos por ti, no te olvides de compartir en la página de Torre tu petición. También este mes estaré ya prácticamente unos días. Un servidor estará 24/7 atendiendo llamadas. Queremos apoyarte. Mi número es 2221 25 23 94. Deseamos de todo corazón que Dios te bendiga, Dios te guarde y que día con día lo que escuches de la palabra de Dios sea de impacto, pero siempre dentro del parámetro y el contexto de Dios. Hay que ser sabios siempre para escuchar la palabra de Dios. Gracias, que Dios te bendiga, Dios te prospere y Dios te guarde en todo momento. Dios te bendiga.